Vamos a buscar en la Escritura, vamos a ver en el libro de Hebreos, algo que nos va a hablar el Señor. Hebreos capítulo 6, en el verso 1, un verso muy chiquito. Dice la palabra. ¿Cuántos están listos para esta comida? Amén. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. La Escritura siempre nos va a animar que vayamos para adelante, nunca nos va a animar para que vayamos para atrás. Y aquí habla de ir adelante, dice, a la perfección. Ahora, hay muchas cosas que todos nosotros conocemos desde un plano natural, pero la perfección a la que se refiere el escritor del libro de Hebreos no se refiere a una perfección o a un crecimiento en las cosas naturales. A lo que se refiere era perfeccionarnos en asuntos espirituales. Amén. Ahora, para perfeccionarnos en un asunto espiritual, necesitamos todas las veces la intervención del Espíritu de Dios para que podamos ver la realidad de la vida espiritual. Di conmigo, yo necesito el Espíritu Santo para conocer la verdad de Cristo. Ahora, cuando nosotros queremos entender los asuntos espirituales, pero lo queremos hacer desde la mente natural, lo que hacemos es diluir y rebajar y hasta menospreciar la realidad espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque solo tenemos conceptos que están en el pensamiento. Pablo el apóstol no tenía conceptos, Pablo tenía revelación. Y eso es la revelación lo que hizo que cambiara la vida de Pablo. Entonces necesitamos pasar de un concepto a una realidad de vida. Amén. De manera que lo que hemos aprendido de Cristo deje de ser solamente un pensamiento y ahora se convierta en una experiencia de vida. Tenemos que llegar entonces al punto donde cada uno de ustedes testifique de Cristo desde su propia vida como una experiencia y no desde un concepto. Escuchen, eso es muy diferente. Hablar de Cristo a alguien, cualquiera lo puede hacer. Pero hablar de Cristo testificando en mi propia vida como una experiencia y no como un conocimiento o como una información, eso es muy diferente. A ese lugar es a donde nos está llevando el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, lo que ha sido desde el principio. ¿Desde cuándo? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, eso les anunciamos respecto, dice, al verbo que es vida. Está hablando de Cristo. Verso 2 dice, esta vida, Cristo, se manifestó. Di conmigo, amén. Nosotros, dice, le hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado ahora. A eso es a donde nos está llevando Dios. La mayoría de los creyentes tienen conceptos. Pero conceptos no son lo que va a hacer que tengamos una nueva manera de vivir. No es lo mismo
conocer la vida de Cristo que tocar a Cristo. ¿A dónde nos está llevando el Señor? A tocar a Cristo, a ver a Cristo, a oír a Cristo, y que eso sea una experiencia de vida para tu vida. ¿Cómo sería mañana tu vida si tú vieras a Cristo y lo pudieras tocar y el Señor te hablara a tu oído? ¿Cómo sería tu vida? No sería igual tu vida. ¿Y sabes qué pasaría? Comenzarías a testificar diciendo: yo escuché a Cristo, yo toqué a Cristo. Eso es lo que estaban diciendo. Desde ahí partía su testimonio, no desde una información que habían recibido en una escuela de discipulado. Era una experiencia de vida en sus vidas. Yo declaro que esa experiencia de vida en tu vida va a ser Cristo manifestándose para que tú des testimonio y la gente conozca a Cristo desde una experiencia y no desde una información. Mucha gente conoce acerca de lo que se trata la vida eterna, pero no la han experimentado. Por eso mucha gente está enfocada más en lo que es temporal que en lo que es eterno. Mucha gente ve lo que se ve y eso es lo que vive, pero lo que ven es temporal, y lo que es temporal un día deja de ser. Dice la Escritura, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. ¿Que caigan de qué? De vuestra firmeza. ¿Qué significa caer de nuestra firmeza? Significan muchas cosas. Te doy algunos ejemplos. Significa por lo menos caer en asuntos, por ejemplo, de inmoralidad. Significa dejar de servir. Significa dejar de congregarse, dejar de orar. Pero principalmente lo que significa es dejar de conocer a Cristo y que Cristo siga formándose en nosotros para que Él se exprese a través de nuestra vida. Cuando Cristo deja de ser el todo de nuestra vida, ahí es en donde estamos cayendo de nuestra firmeza. Y lo voy a repetir: cuando Cristo no es todo en tu vida, considérate caído de la firmeza. No fuimos llamados para estar en Cristo, para vivir en las sobras, no obras, en lo que sobra de Cristo. Fuimos llamados para vivir en su plenitud, en su llenura. Amén. Por años los pastores nos hemos dedicado a animar a las personas, motivándolas, casi rogándoles, suplicándoles que no dejen de congregarse. Y ya nos ven en la calle, lo primero que dicen es: ya voy a ir el domingo. Yo te quería saludar nada más, pero tu conciencia te traiciona. Nadie debería de congregarse solamente porque el pastor se los dice. Ustedes deben de congregarse porque tienen el anhelo para comer más de la vida de Cristo. Anhelar que Él se siga formando en cada uno de ustedes. Esa es la razón por la cual tú te congregas. Mucha gente, y no es poca,
solo por sentirse ofendida, dejó de congregarse. Esa decisión, mis hermanos, es tan mala, es tan incorrecta, como si yo también dejara o decidiera que voy a dejar de comer para siempre porque estoy enojado. Nadie lo hace, ¿verdad que no? Solamente los cristianos dejan de comer pan de vida porque están ofendidos. Oro al Padre para que algún ofendido me esté viendo y me esté escuchando, amén. Y si hay algún ofendido viendo este mensaje, quiero decirte, ofendido, que tu ofensa no te va a llevar a crecer. Con la ofensa no vas a avanzar en tu vida espiritual. La carne no es la que va a hacer que ustedes tengan un crecimiento y desarrollo espiritual. Lo que nos ayuda a crecer es obedecer al Espíritu, y el Espíritu nunca te va a decir que dejes de congregarte. Nunca te va a decir que dejes de comer Cristo. Jamás lo va a decir. Ahora con internet, muchos dicen que se congregan porque ven predicaciones. Congregarse es hacer vida de familia. Congregarse es vivir sirviendo al cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y no solamente ver un video de 30 minutos a la semana. ¿Amén o no amén? Los que están firmes no están firmes en su carne, ni por su carne, ni para su carne. Están firmes en Cristo, cuando Cristo es todo en nosotros, cuando Cristo es todo en mi vida. Escucha, ¿te engañó tu marido? ¿Te engañó tu esposa? ¿Te fallaron tus hijos? ¿La vida ha sido injusta contigo? Si no tienes a Cristo, yo tendría que orar por ti. Pero si tú tienes a Cristo, tienes todo. Y cuando digo que tienes todo, lo que estoy diciendo es que lo que no tienes no pesa nada delante de Cristo. Amén. Nos enfocamos más en lo que no pesa que lo que tiene valor. Y eso tiene que ver con la mente que tengamos, con la que estamos razonando. El apóstol Pablo fue fariseo entre los fariseos, o sea, era alguien que tenía un rango. Pero después de que él fue perseguido, como perseguido, él tenía toda clase de carencias. Pero el apóstol Pablo nunca se enfocó en lo que le faltaba. Él se enfocó siempre en lo que se le había revelado. Se enfocó en Cristo, al punto que dice Filipenses 1:21, Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, decía, eso es ganancia. ¿A dónde nos está llevando el Señor? Al punto que podamos decir: porque para mí el vivir es Cristo. Que tu vida sea Cristo y que Cristo sea todo en todo. Pablo nunca dijo: para mí el vivir es ser cristiano. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Vivir la vida cristiana es una cosa, y vivir la vida en Cristo es un tema totalmente diferente. El tema no es solamente que estemos en Cristo.
El tema es que Cristo sea todo para mi vida. Escucha, esto es como de niveles, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El primer nivel fue introducirnos el Señor a su Hijo. Ahora estamos en Cristo. Ahora donde Dios te está llevando, no solo es a que estés en Cristo, sino que Cristo sea el todo para tu vida. Cuando Cristo es el todo para tu vida, lo que no tengas, lo que te hicieron, lo que te falte, nunca va a ser un problema, porque siempre vas a estar viendo la plenitud de Él en tu vida. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso al Señor, amén. Y hay algo peor. ¿Cómo hay algo peor? Sí. Mucha gente está en Cristo, pero no viven como cristianos. Sus testimonios no tienen una correspondencia con lo que ellos dicen que son. Esto es lo mismo decir que soy mexicano y en lugar de vivir como mexicano, vivo como ruso. Es incongruente. Carnitas y el grito del 15 de septiembre, todo eso, tortas ahogadas, chile, y decir que soy ruso. Es incongruente. Mientras no nos despojemos de lo que ya no somos, vamos a seguir viviendo la vida siendo lo que ya no nos corresponde. Eso es una incongruencia. Mucha gente está en Cristo, pero sigue siendo infiel, sigue siendo deshonesta, sigue siendo floja, sigue siendo celosa, sigue siendo egoísta, sigue siendo chismosa. Amén. Siguen manifestando lo que ya no son. Y eso, mis hermanos, es lo que se llama vivir la vida de una manera 100% incongruente. Qué callados están. No fuimos llamados a vivir una vida incongruente, fuimos llamados a vivir una vida en Cristo. Hay que entender eso. Ahora te voy a decir algo que tiene poder. Escucha, y es para todos. Mientras no te despojes de cada pensamiento, de cada argumento, de cada recuerdo que te ha hecho daño en tu vida, mientras no te despojes de eso, va a ser muy difícil que tú puedas vivir la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar más presente en tu alma el dolor, el vacío, las malas experiencias que la obra consumada de Cristo. ¿Amén o no amén? Somos una nueva creación en Cristo. El nuevo hombre no puede ni debe tener dos archivos en su memoria. Solamente debe tener un archivo, y ese archivo se llama Cristo. Por eso el viejo hombre no se puede domar, se tiene que matar. ¿Amén o no amén? Esa es la introducción. Amén. Génesis 1:1. En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía. El Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Por la referencia de estos dos versículos, podemos concluir que lo que estaba sucediendo en el cielo
era totalmente diferente a lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. La Biblia no menciona en esta parte en qué estado estaba el cielo, pero sí menciona con toda claridad el estado en el que se encontraba la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Había un caos. Así estaba la tierra, en caos. La tierra estaba devastada, la tierra estaba vacía. ¿Por qué? Escucha, porque las aguas del abismo estaban cubriendo a la tierra en su totalidad. Así se encuentra mucha gente. Los problemas de la vida están ahogando sus vidas. La tierra literalmente estaba sepultada bajo el agua del abismo. Pero ¿saben algo? En medio del caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Los que estamos en Cristo tenemos que estar convencidos y tener fe en esto, que el Espíritu Santo siempre va a estar en movimiento a favor de nosotros. Dice Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, dice, la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y dice la Escritura, y fue así. Cuando Dios dice algo, fue así. Dios se cumple lo que Dios dice. Verso 10 dice: y llamó Dios a lo seco, lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas le llamó mares. Y dice, con eso termina el verso 10, y vio Dios que era como, que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Yo quiero hacer una declaración de fe sobre tu vida. Yo declaro que el Espíritu Santo está separando las aguas de la confusión y de los problemas en tu vida. Yo declaro que Dios está separando lo que te estaba estorbando. Declaro que Él está ordenando todas las cosas y que en muy corto tiempo tú vas a poder decir exactamente lo mismo que dijo Dios cuando Él dijo: todo era bueno. ¿Amén o no amén? El domingo pasado estuvimos compartiendo que es muy claro cómo Dios nos está llevando a otra etapa de nuestra vida. Y me refiero a la vida como congregación, como esta casa, pero también me refiero entonces a la vida de los que formamos esta congregación. Dios te está sacando de un lugar y te está llevando a otro. Y en ese lugar tú vas a decir: y todo es bueno. Cuando las cosas no tienen orden, y esa también es una declaración de fe para mi vida y para tu vida. Cuando las cosas no tienen orden, Dios siempre va a estar ordenando lo que está desordenado. Amén. Llenando lo que está vacío. ¿Por qué? Por una razón, porque todo lo que fue llamado a caminar en el propósito eterno de Dios tiene que estar alineado al orden, alineado al diseño original. Amén. Dios está ordenando todo en nuestra vida.
Todo es todo. Está ordenando economía, está ordenando salud, está ordenando emociones, está ordenando relaciones, está ordenando familias, casas, hijos. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo, estoy en el propósito de Dios. Y cuando estoy en el propósito, Dios se encarga de todas esas cosas. Pastor, pero yo no he podido. Pero Dios sí puede. Años tengo intentando cambiar esto, cambiar aquel, que cambie el caradura de mi esposo, la tóxica de mi esposa, y no he podido. Dios te está metiendo a la temporada donde el que va a hacer las cosas es Dios. Y tú vas a decir, y todo se ve bueno. Hasta el marido lo vas a ver bueno. Wow. Wow. Esa sí es una buena declaración de fe. Fuimos llamados a caminar en la intención de Dios, en su propósito, en su voluntad. Por eso Cristo en nosotros, por su obra consumada, nos tiene que ordenar. Nos ha llamado y nos ha restaurado conforme al diseño original. Amén. Aquí ya no vale que digas, es que las maldiciones generacionales, y en mi familia todos se enfermaban, todos se divorciaban, todos eran rateros, todos eran hechiceros, todos eran brujos. Todo eso ya fue cortado en el nombre de Jesús. Dios te sacó de la maldición y te estableció en su bendición. Antes de nacer, fuimos escogidos por Dios. Eso, créeme, si lo analizas y lo reflexionas, cuánto descanso le va a dar a tu vida. Estamos sufriendo, padeciendo la vida, y Dios te dice, hey, antes de que tú nacieras, yo te escogí a ti. Y desde antes, esto me gusta, Dios ya nos había escogido para estar en su Hijo. Porque es en su Hijo donde está toda la plenitud de Dios. Wow. Por eso caminamos en el propósito de Dios. Hermanos, eleven su fe. Eleva tu fe a Cristo y crean lo que estoy diciendo, porque todo lo que camina en la voluntad de Dios, Dios lo levanta, Dios lo sana, Dios lo fortalece y Dios lo hace prosperar. Tú vas a prosperar no por tu causa, sino por la causa de Cristo. Miren, esto me emociona. Aquí hay personas que tienen años trabajando y lo único que han logrado es sobrevivir. Dios los está sacando de la sobrevivencia y los está trasladando a la prosperidad. ¿Y saben por qué? Porque la gente va a decir, años me esforcé en tener algo, y hoy, por la gracia de Dios, puedo decir que tengo y abundo en toda clase de bienes. El dinero no es el tema. Les hemos dicho que ese no es la bendición central, esa es una añadidura. Pero las añadiduras
también tienen valor. Y yo veo que de la misma manera como Dios rescató la tierra, Dios recuperó la tierra, de la misma manera también nosotros fuimos rescatados y recuperados en Cristo. Escuchen. Dios en el tercer día divide las aguas de la tierra al tercer día. Y ahí, cuando hay esa división, es donde vuelve a resurgir la tierra de entre las aguas al tercer día. ¿Qué simboliza ese hecho? Significa que así como en el tercer día Dios sacó a la tierra de las aguas de la muerte, de la misma manera Dios al tercer día sacó a su Hijo, a Jesucristo, del abismo de la muerte, y entonces Jesucristo fue resucitado. Ese hecho es importante, porque ahora podemos entender que la tierra también es una sombra, es un tipo y una figura de Cristo. Escucha, vean algo. Después de que la tierra al tercer día sale de las aguas, ¿qué empezó a suceder en la tierra? ¿Saben qué? Empezó a existir toda clase de vida. La Escritura dice que comenzó a nacer hierba verde, hierba que da semillas, árboles de fruto que dan fruto según su género, de la misma manera que después de la resurrección, Cristo ha producido en nosotros frutos de abundancia y en abundancia. Y tomen en cuenta esto, porque el hombre, el diseño de Dios para el hombre no fue que el hombre viviera en el cielo. El hombre fue creado para vivir aquí en la tierra. Amén. Y fuimos puestos aquí para disfrutar, para señorear y para que gobernemos la tierra juntamente con Cristo, como un cuerpo que es la iglesia. La que debe gobernar es la iglesia. Amén. Todo eso Dios lo había preparado. Todo lo que Dios preparó para la humanidad, escúchame, todo lo que necesita la humanidad, todo está concentrado en la tierra. No está concentrado ni fue depositado en otro planeta. Está concentrado aquí en la tierra. Amén. Si la tierra es un tipo de Cristo, y así como todo lo que humanamente necesitamos se encuentra disponible en la tierra. A ver, ¿qué hay que tú necesites que no esté en la tierra? Dime lo que se te ocurra. Lo que necesitamos para vivir como seres humanos, y además para que nos vaya bien, para que prosperemos, para que tengamos salud, ¿en dónde está? En la tierra. Entonces la tierra es un tipo de Cristo. Y así como humanamente necesitamos lo que está en la tierra, en lo espiritual también todo lo que necesitamos está contenido en el Hijo, en Cristo. Todo. Cuando Dios recobra la tierra, aparece ahí el hombre, pero aparece a imagen de Dios. Y Dios le da autoridad de gobernar. Pero viene un engaño, el engaño del diablo. La tierra fue juzgada y vemos que en el diluvio ese juicio hizo que la tierra otra vez fuera sumergida en el agua. Vino el diluvio, la tierra vuelve a quedar hundida en el agua. Y el hombre ahí ya no pudo disfrutar entonces lo que había en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra había quedado abajo del agua. ¿Cómo quedó el hombre por el diluvio? Quedó separado de la tierra.
separado de los beneficios que da la tierra. Eso es lo mismo que dice el libro de Efesios cuando dice que nosotros quedamos separados de Cristo. Separados de Cristo, quedamos separados de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Pero la Escritura dice que el Espíritu no estaba quieto. Es por eso que mediante la redención que fue efectuada por el arca, por esa redención, Noé y su familia volvieron a recibir el derecho de disfrutar otra vez las riquezas de la tierra. Amén. Abraham. Dios sacó a Abraham de su tierra y lo llevó a una nueva tierra. Dios saca a Abraham de su territorio y es introducido a una nueva tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería que Abraham experimentara otra clase de vida. Génesis 12:2 dice: Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dios también a nosotros nos sacó de un territorio de muerte. Amén. Y nos introduce a su Hijo, a Cristo. ¿Para qué? Para que experimentemos una nueva clase de vida. Y la misma promesa que le dio Dios a Abraham, esa promesa ya tuvo cumplimiento en nosotros en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo somos una nación grande, bendecidos en Él, para que su nombre sea engrandecido y seamos entonces bendición para otras personas. Amén. Eso es lo que sí somos. Dios no llegó a tu vida para remendar tu vida. Dios vino a tu vida para cambiarla. Por eso Cristo es para nosotros la tierra prometida. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios? Dios mandó a Moisés y lo mandó para que liberara a su pueblo de la esclavitud que el pueblo de Dios tenían en Egipto. Ellos eran esclavos. Moisés tiene un diálogo con Faraón, varios diálogos, y finalmente convence a Faraón, y el pueblo salió libre de esa tierra de la esclavitud y atravesaron el desierto hasta que muy pocos llegaron a la tierra prometida. La Biblia menciona que hubo otro periodo, en otro tiempo, interviene el enemigo de nuevo y envía a un ejército de los caldeos, el ejército de Babilonia, para hacerle daño a la tierra y con eso capturar al pueblo. Pero después de 70 años, el Señor regresó a su pueblo, a su tierra. Hay por lo menos 5 o 6 ocasiones que la Biblia menciona a Dios recuperando la tierra. Por eso todas las batallas que se mencionan en el Antiguo Testamento tenían que ver con tomar posesión de una tierra. Ahora, ¿qué debería representar la tierra para nosotros? La tierra es una sombra de Cristo, en donde nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir, pero además para ser productivos. Porque el tema no es solamente vivir, el tema es ser productivos y productores. Todo, absolutamente todo lo que yo necesito
está 100% disponible en la tierra, todo. No hay algo que tenga que buscar afuera de la tierra. Todo fue puesto aquí en la tierra. Dios no puso todos los recursos en su Hijo solamente para hacernos cristianos. Escucha. Dios no nos puso en Cristo de adorno, nos puso en Cristo para ser edificados en Él, para que seamos edificadores y seamos productivos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que tú vivas como benefactor y dejes de vivir como necesitado. Dios te está sacando de una mentalidad de necesitado y te está introduciendo a una mentalidad de benefactor. Tú deberías anhelar tener mucho dinero, pero no para tus propios gustos, sino para darle a los que no tienen. Cuando tú usas el dinero solamente pensando en tu beneficio, ahí comienza uno a amar al dinero. ¿Cómo sé yo que el dinero no es lo que me gobierna? Cuando yo soy generoso, cuando me importan más aún las personas que lo que yo me pueda importar. Y no es que no me importe yo, porque sería como falsa humildad, pero también hay un lado de la fe que me dice que cuando yo doy, el Señor se encarga al 100% de mi vida. Y siempre lo que te va a dar Dios va a ser más de lo que tú puedas alcanzar para ti mismo. Pastor, ¿cómo le hago para salir de la pobreza? La pobreza no es un asunto de dinero, la pobreza es un asunto de mentalidad. Cuando comienzas a salir de pobre, cuando cambias tu mentalidad. Una vez me encontré una persona que pedía dinero y le dije, ¿sabes algo? El secreto para dejar esa condición es que más que aprender a pedir, aprendas a dar. Y me dijo, ¿pero no me está viendo cómo estoy? Sí, por eso te lo digo, porque siempre te vas a encontrar a otro que está peor que tú. Cuando encuentres a ese que está peor que tú, sé generoso con él, dale un peso. ¿Puedes darle un peso? Sí. Serías generoso y va a cambiar tu mentalidad de pobre y necesitado por una mentalidad generosa. Amén. O sea, expresar la generosidad no tiene que ver con muchos ceros, tiene que ver con la mentalidad. ¿Cómo saco ese asunto de la pobreza en mi vida? Miren, no voy a decir nombres. No. En la última congregación que estuvimos predicando, se está desarrollando ahí un proyecto de congregación. Y están construyendo un edificio que tiene un valor de más de 40 millones de pesos. 40 millones. En un lugar que es un pueblito. Y estamos aquí en una ciudad y nos da miedo tener proyectos de 1 millón. Es cuestión de mentalidad. Porque pensamos en muchos ceros
y pensamos de dónde van a salir. Para que lleguen los ceros, bueno, y un número junto al cero, porque el puro cero no vale nada. Dice, pastor, los ceros ya los tengo. No, necesitamos un número antes del cero. Para que llegue eso, el plan debe comenzar primero rompiendo el esquema de pobreza en el que hemos vivido. De pobreza, de miedo y de temor. Eso que yo vi en ese lugar retó mi vida. Así. Hay un terreno aquí hay varios, pero donde eran unos cines en la Avenida Universidad. Siempre dije, wow, ese lugar está excelente. Y un día alguien me dijo, pero vale 20 millones. ¿Y saben qué pensé? Ese no es para mí. Error. Yo estaba pensando en mi bolsa, no en el Señor. ¿Amén o no amén? ¿Cómo alguien en un pequeño poblado pudo tener la visión de un edificio de 40 millones de pesos? Y yo, que soy el pastor, y la gente dice que soy pastor de una iglesia de ricos. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos avanzando. Amén. El punto es que necesitamos salir de una mentalidad de necesitados para ser introducidos a una mentalidad de benefactores. Amén. La Biblia habla del Cordero de la Pascua. ¿Se acuerdan del Corderito de la Pascua? El Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua también es una sombra de Cristo. La Pascua no tenía como fin o como propósito llevar al pueblo a un cordero. La Pascua tenía como fin llevar al pueblo a la tierra prometida. Amén. Todo el pueblo de Israel, todo tuvo al cordero, pero muy pocos de ellos, aunque tenían al cordero, entraron a la tierra prometida. Y yo veo que así, en ese mismo estado, encuentro a muchos creyentes porque aunque están en el Cordero, no han tomado posesión de la tierra y no han tomado el lugar que tienen ya en Cristo y en el propósito eterno de Dios. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 2, verso 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La pregunta es, ¿qué es Cristo para nosotros? Cristo es como esa tierra en donde todos habitamos. Todos habitamos en la tierra, ¿sí o no? Pregunta, un árbol. ¿En dónde necesita estar arraigado un árbol para poder dar mucho fruto? Deben de cumplir los árboles dos condiciones. Número uno, estar arraigado en la tierra. Y número dos, el árbol debe tener permanencia en la tierra, no salirse de la tierra. Y esas dos condiciones van a hacer que el árbol sea productivo. Amén. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podría un creyente permanecer en Cristo si ni siquiera se congrega? Eso es como querer sembrar un árbol y nunca regarlo. Es obvio que sin agua el árbol jamás va a dar fruto. ¿Saben en dónde están arraigados los creyentes que no han tenido el entendimiento de Cristo? La mayoría de ellos están
arraigados en Egipto, viviendo esclavos de un sistema y esclavos también de sus propias necesidades. Y aquí ponle, esclavo de una necesidad o esclavo de un problema. Tú no eres esclavo de nada ni de nadie, amén. No quiere decir que no tengamos problemas, pero lo que nunca puede pasar es que tú termines rindiéndote y seas esclavo de uno de ellos. Amén. Hay un montón de creyentes que solo han experimentado la Pascua, han tomado a Cristo como el Cordero, han sido salvos por medio de Él, pero siguen viviendo como esclavos en esta tierra. Están vagando, dando vueltas en el desierto y están comiendo un poco de maná en lugar de comer del pan de vida que es la plenitud de Cristo. Comer maná todos los días, eso nunca va a satisfacer el propósito eterno de Dios. Comer pan de vida, eso sí lo satisface. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de esa manera andad en Él. Cristo no solo es comida y agua, Cristo es un ámbito de vida en donde tenemos que permanecer. Permanecer es la palabra que debe retumbar en tu cabeza. La vida en Cristo es plenitud, la vida en Cristo es llenura, la vida en Cristo es todo. Pero tristemente para muchos creyentes, estar en Cristo solo ha representado tener un poco de pan y un poquito de agua. Nadie puede sobrevivir espiritualmente comiendo solo un pedazo de pan. Necesitamos, ¿saben qué? Comernos el pan completo. Cada semana aquí tenemos diferentes transmisiones a través de la plataforma de Facebook. Esas transmisiones, los que me están viendo, no las estamos haciendo para entretenerlos, las estamos haciendo para entrenarlos, para que Cristo se siga formando en ustedes. Pero ¿saben algo? Solo un pequeño grupo de personas lo ha entendido. Los demás, la verdad, no sé de qué viven, no lo sé. No sé qué comen. Alguien dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo: somos lo que comemos. En Egipto el pueblo tenía el cordero. En el desierto el pueblo tenía el maná. Pero el objetivo no era ni Egipto ni el desierto, era Canaán, la tierra prometida. Canaán era la meta, porque la tierra era nuestra porción de vida. Y piensen algo: una planta, para darle razón a su existencia, para que la planta cumpla el propósito de su vida, necesita la tierra. ¿Sí o no? La planta, para cumplir ese propósito, para ser productiva, para dar mucho fruto, para tener la razón de su existencia, necesita forzosamente a la tierra. ¿Amén o no amén? Dios no te introduce a su Hijo solamente para cambiar algo de ti. Dios te introduce a Cristo para que todo cambie. La condición de la planta para ser productiva se llama permanencia.
ustedes también deben de tener esa misma condición, tener permanencia en Cristo. El Antiguo Testamento es una sombra de las realidades que hay en el Nuevo Pacto. Pero aún lo que ustedes puedan ver con sus ojos físicos, todo lo que tú veas, y lo he dicho muchas veces, solamente es una sombra de aquello que es lo verdadero. En la vida hemos aprendido que todo lo que ven mis benditos ojos es para mí lo único que existe. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo creer lo que no se ve y dudan de su existencia. De ahí es de donde nos está sacando el Señor, nos está sacando de nuestra realidad y ahora nos está introduciendo aquello que es verdadero. Y lo que es verdadero es Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad, y es necesario que lo hagan así. Eso no es una declaración de un pastor. Dios es espíritu. Dios no lo veo, pero aunque no vea a Dios, Dios es más real que todos los problemas que yo veo. Todo lo que vemos se hizo a partir de algo que no se veía. Si tú ves con más claridad lo que te falta, lo que no tienes, y lo ves más claro que lo que tienes en Cristo, pues claro que aquí hay un problema de enfoques. Tenemos un enfoque de vida equivocado. Amén. Ahora, no se sientan mal porque estamos en un proceso. Estamos aprendiendo. Amén. Me pasa a mí, te debe pasar a ti. Termino con esto. Está poderoso esto. ¿Saben qué es la creación? La creación es para Dios, un universo de autoexpresión. Dios hizo el universo para que hubiera una autoexpresión de Él en el universo. Escucha, Dios te llamó, Dios te formó, porque Dios quiere ser la autoexpresión en tu vida para que Cristo sea visible a través de tu propia vida. Toda nuestra vida es como un éxodo. Es un viaje de lo natural y de nuestros sentidos. Así llegamos a Cristo. En un viaje que nos está llevando a un ámbito espiritual. Por eso Pablo dice que lo que se ve termina, y lo que dice que no se ve, dice que eso es eterno. La mente carnal tiene un problema, porque la mente carnal no puede imaginar que exista algo que sea más real que lo natural. Por eso para el hombre lo que no se ve es equivalente a como si no existiera. Y eso se vuelve entonces, mis hermanos, el mayor reto de nuestra vida. Salir de ese ámbito de sombras para entrar al ámbito de la verdad de Dios. Cuando Jesús le dice a la gente que conocerán la verdad y la verdad los haría libres, lo que Jesús estaba diciendo es que iban a conocer una verdad revelada, que es la verdad espiritual, y esa verdad revelada nos iba a hacer libres de una verdad, de otra verdad, pero que es sensorial.
Por eso dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Alza tu mano. Dale gracias a Dios porque eres libre. Gracias, Cristo, por tu verdad revelada en mi vida. Gracias, Cristo, porque nos estás trasladando a todos de una mentalidad de miedo, de temor, a una mentalidad de gobierno. Gracias, Padre, porque camino en un propósito y no en un problema. Gracias porque la vida de Cristo es una expresión de Dios a través de mi propia vida. Y la experiencia que yo tenga con Cristo, de tocarlo, de verlo, de oírlo, será un testimonio poderoso para la gente que me conoce, para la gente que me rodea. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree? Dale un aplauso al Señor. Amén. Cristo, experiencia de vida en mi vida. Ya no hablo por la información, hablo por la experiencia. Amén. Saludos a todos los que están viendo y esperamos que esta temática y este tema genere en ustedes una convicción y un entendimiento mayor de lo que significa estar en Cristo. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.